Prohibido olvidar. Porque vienen historias muy bonitas, doctrinas, vivencias. Pues les digo, estamos empezando, ¿cierto? Nos contó que había empezado como mandadero. Sí, hay una anécdota muy especial, muy bonita. Do como era mandadero, Do a veces estaba antes de las 3 de la madrugada, ahí en la puertecita donde reposaba el maestro Kelion, esperando que él saliera para empezar la labor del día. Un día, el maestro sale y viene así como trasdeado, ¿no? Por lo general, casi siempre se acostaba así tarde. Un día llegamos a acostarnos casi a las 12 de la noche. Cuando era así, el maestro se levantaba a las 5 de la mañana. O sea, reposaba poquito, apenas 5 horas, 4 horas. Pero ellos tenían un tren bastante fuerte. Me acuerdo que yo como al 10º día de ser mandadero, pues estaba por allá reposándome en un pupitre. Y el maestro me dijo, ¿cuántos días tienes de mandadero? Yo le digo, 10, maestro. Me dijo, repose unos días y vuelves. Y ellos eran así todo el tiempo, tarde de la noche, que una conferencia al Brasil, que una tencel al otro, que un docucierto, que una más videta, que una persona alentándose. Y era tarde la noche y ellos se acostaban tarde. Ese día creo que no se había acostado tan tarde, pero el maestro yo vi que se paró así como trasdeado y venía cojeando. Venía caminando con una pierna que le dolía. Yo le digo, uy, maestro, ¿qué le pasó? ¿Le pasó algo? Le digo yo al maestro. Entonces me dice, no, tranquilo, lo que pasa es que tuve una lucha, tuve una pelea en lo interno con el demonio del Papa, con Yunkefer. Bueno, Yunkefer es el demonio de Karol Wojtyła. Sí, Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, que estaba en ese tiempo era el Papa. Y entonces, ¿cómo así, maestro? Entonces yo le pregunto una vez, ¿cómo así? Me dice, lo que pasa es que ese demonio no es el viejito que su mercedes ven allá, me dice él. La cola de ese demonio le da 13 vueltas y media a la tierra, así me dijo. Y tuvimos una pelea. Y yo dije, uy, el maestro salió cojeando de esa pelea. O sea, me decía entre mí. Al otro día alguien va al Socorro y compra un periódico. Y en el periódico sale que el día anterior, o sea, el día que había amanecido el Papa, que había amanecido el maestro así, el Papa se había partido una pierna. Eso le iba a preguntar, si el maestro amaneció cojeando como... Sí, claro, o sea, yo decía, oye, el Papa como que le dio al maestro, pero resulta que el otro se le partió una pierna. Ahí decían que se había caído en el baño y se había partido una pierna, ¿no? Y yo decía entre muy cómo son las cosas, o sea, y eso llegó el que trajo el periódico y dijo, mostró, mire maestro, el Papa ayer amaneció con una pierna partida. Y eso fue una anécdota, y dijo, claro, es que esa pelea fue fuerte, eso fue una pelea en la cual yo me imagino que es una de las tantas disminuciones de ese poder que tiene la bestia sobre la tierra, ¿no? Porque cada día vemos cómo tienen menos feligreses, cómo hay menos gente que sigue a la Iglesia Católica y cómo están destapándose tantas cosas como lo que pasó en Irlanda, que consiguieron un convento con creo casi 8.000 o 800, no recuerdo bien, cadáveres de niños. Y así han encontrado todos los casos de pedofilia que hay actualmente, todos los casos de violación y todo ese tipo de cosas. Entonces vemos cómo cada vez la Iglesia Católica va disminuyendo su poder sobre la humanidad y cada vez la gente como que siente el anhelo de buscar algo diferente. O sea, saben y están conscientes de que la verdad no está allí, pues. Entonces esa fue una de las tantas anécdotas que vivimos allá en el Canda, ese día con el maestro Kelion Zeus y la lucha con ese demonio. Imagínense, él dijo que 13 vueltas y media, solo la cola le daba a la tierra, la cola de ese demonio. ¿Cómo será ese demonio de grande, no? Entonces, así es, maestro, y se aproxima su caída, se aproxima la caída de la gran bestia, y poco a poco, a esos que han venido los maestros también a cumplir esas profecías, porque se cae la gran bestia que es la Iglesia Católica, la que tanto ha hecho mal a esta humanidad y a las humanidades pasadas, y tan mal la que ha perseguido en forma
exhaustiva la viteria a los maestros y al pueblo de Dios. Sí, bueno, con el maestro pasaban muchas cosas especiales. Un día que había como un gasto había que sacar dinero para algo, no me acuerdo si era para gas, ahí todavía se cocinaba con gas. Ya en el Canda posteriormente empezaron a buscar leña para usar otro tipo de combustible porque el gas era bastante costoso. En esos días el maestro sacó un dinero para pagar el gas, que era con Ceje, con la hija del maestro USA. Entonces Ceje sacó el dinero y le dijo, maestro, esto es lo del gas. Entonces el maestro agarró el dinero y se lo dio a Ceje y le dijo, cuéntelo. Yo recuerdo que eran como 600,000 pesos, algo así, era un dinerito más o más. Entonces después que ella contó el dinero, se lo pasó a otro que estaba y le dijo, cuéntelo. Y cuando este personaje cuenta el dinero, le dio como 1.400.000. Entonces le quitó el dinero a él y se lo pasó a otro y le dijo, cuente este dinero. Y el otro contó el dinero también y le dio por decir 2 millones. Y entonces de ahí sacó, me lo pasó a mí, recuerdo que a mí me dio como otra vez 1.400.000, 1.300.000, algo así. Después se lo pasó a otro y a ese le salieron 300,000 pesos nomás. Y así contamos como 10 personas, contamos el dinero y a cada quien le daba una suma muy diferente del otro. A veces era por 1 millón, por 2 millones la diferencia. Entonces el maestro vuelve y agarra el dinero y dice riéndose, jejeje, esto me lo cobran a mí. O sea, por habernos hecho esa demostración, él decía que eso a él se lo cobrara a él por habernos hecho esa demostración. Pero fue una anécdota bonita porque uno decía, uy, pero ¿cómo puede multiplicar así el dinero de una magdo a la otra? O sea, él prácticamente él jugaba, a algunos les daba una cifra superior y a otros sí, superior. Cada uno que contaba, por ejemplo, la primera fue 600, de ahí brincó a 1.400.000, de ahí a 2 millones. De ahí bajó por ejemplo, hubo uno que le bajó a 200,000 pesos. Y así. Y entonces el maestro se reía y decía, esto me lo van a cobrar a mí por habernos hecho esa demostración de esa calidad que hizo. Eso fue, yo recuerdo que me quedé, pero ¿cómo hizo eso? Y pues la verdad uno ahí veía que cómo podía manejar las cosas tan fácilmente. Do a veces era mandadero y a veces era atalaya. Recuerdo que un día lo estábamos atalayando y bajamos en la noche a revisar porque a alguien había roto la carpa de alguien. Y el maestro bajó a revisar, bajamos y revisamos y todo. Y entonces el maestro, después que revisamos y no conseguimos nada y eso, el maestro dijo, ya voy a orinar un mociertico. Entonces nos quedamos ahí esperando todos. Nosotros cuidando ahí, mirando para todos lados y nos abrimos ahí en el lugar donde estábamos para que cuidar al maestro, pues era nuestro mayor anhelo. Entre lo que nosotros pues podíamos cuidarlo. Y el maestro nada que salía el maestro, y ahora el maestro qué pasaría y tal, pero uno como que le daba cosita meterse para allá por donde estaba el maestro y al ratico llega otro monje y nos dice, mire que suban que el maestro ya está arriba hace rato. Se le salió por otro lado, ¿no? No sé por dónde se habrá salido porque ese pedacito ahí era la entrada hacia ese lado. O sea, era, ¿cómo te explico? Había como un cerro por un lado, un cerro por el otro, y esa era como la entrada para allá, para ese monte donde él se fue a orinar. Y para poder salir de ahí donde estaba, y nosotros nos habíamos puesto así como una pared, no estábamos agrupados, sino estábamos separados, así como puestos, así de una forma estratégica. Y el maestro salió de ahí, no sé cómo, y ya estaba arriba con los otros dando doctrina y todo, y nosotros ahí esperándolo. Todos estaban ahí. Todos estábamos ahí. Entonces uno decía, uy, no, pero imagínese, uno cree que lo está cuidando. Y él mismo se le sale a uno de las manos, ¿cómo va a hacer uno? No, la verdad es que uno es como un simbolismo aquí de atalaya, más nada. Y el maestro estaba en otro lado. Y así cositas así, y él llegábamos ahí arriba y se reía nomás de nosotros, de a veces los ingenuos que éramos nosotros, pues. Así es, maestro, uno cree que los atalaya y él siempre nos estaba cuidando. Y así a veces hacía así, se desaparecía, o a veces se volvía invisible, a veces te podía de pronto convertir en en un pajarito, una mariposa, salir de ahí, nadie lo esperaba y salía en otro lado. Así siempre pasaba con el maestro, en especial, kilómetro 8 Canda, siempre decía el maestro esto. Recuerdo que el maestro, pues, eran sus cualidades, otra de las cualidades era la justicia.
uno observaba que el maestro manejaba un grado de justicia, un grado de equidad muy grande. En cierta oportunidad, Do estaba laborando ahí en la cocina como jefe de cocina y me acuerdo que el jefe de personal era Aikarif. Aikarif me dice, mire, para que cocine una yuca para los monjes ahí con el alicierto. Entonces él me señala desde lejos, allá en el Otocomos, me dice, mire, de aquella yuca que está allá, vaya, arranque por ahí casi bulto y medio y la cocina. En la cocina cada quien estaba haciendo su labor, entonces dije, no, pues yo mismo voy, arranco la yuca y me la traigo. Y me llevé 2 costales. Y llegué hasta por allá y me miré la yuca y vi que, como yo sabía de que la yuca más hecha es la que tiene el tronquito de abajo más grueso, entonces bueno, esta es la que está mejor. Y arranqué la yuca, que ya armé casi llené cada bulto para que saliera, digamos, 3/4 de bulto. Chide estaba por ahí que estaba cuidando un toro que había allá que era muy juguetón, recuerdo. Toribio. Sí, un toro que le tenía una argollita en la nariz porque estaba joven, todavía era muy juguetón, pero los juegos de él eran peligrosos. Entonces le pedí el favor a Chidey, tu merced, ¿será que me puede ayudar a llevar un bulto de estos para arriba? Sí, él amarró por allá el toro y me ayudó a llevar la yuca y llevamos la yuca y la pelamos, la cocinamos y ya estuvo lista el alicierto. Y allá se hacía sacrógesis al mediodía. Ahí al frente donde estaba la cocina se hacía sacrógesis con el maestro. Y la gente se iba rapidito a bañar y todo para venir a hacer la fila para recibir para hacer el ritual del alicertacel y recibir los aliciertos. Cuando llega una señora y dice, no coman de esa yuca, que esa yuca tiene géncar de robo. Y yo, ¿cómo? Sí, es que esa yuca es mía. Yo, uy, Dios mío, se me bajó todo. Y dije, ahora sí, es verdad, ahora sí me voy a quedar aquí completamente, dije yo entre mí. Porque yo ya había oído lo que significaba el robo. Bueno, me quedo ahí, ahora qué va a pasar, van y le dicen al maestro, no, maestro, que el muchacho de Venezuela fue y cortó una yuca por allá y resulta que no era la de aquí del templo, sino era la de una señora que estaba ahí al lado. La mamá de Sajambú era. Melián. Sí, entonces, bueno, entonces el maestro agarró y mandó llamar a la señora. Y le dijo, a mí nadie me le dice a mis monjes ladrones, ¿cuánto vale un bulto de yuca? Y entonces ella le dijo, creo que, yo no recuerdo cuánto valía, lo cierto fue que la cuenta dio un poco más de 80,000 pesos. El maestro se la pagó 7 veces. 7 veces le pagó el bulto de yuca a la señora. Y la maestra, no, tome su dinero. Me dijo que era robado para limpiar la yuca. Y yo me quedé con una pena por allá porque había hecho eso, pero sí, pero entonces vimos, o sea, ahí vemos la justicia, ¿sí? La justicia que tiene el maestro. Y el maestro dijo, la persona que fue a arrancar esa yuca lo hizo con la mejor de sus voluntades. Y para limpiarla, pues la pagamos así. O sea, ahí veíamos cómo el maestro, por eso el maestro tenía como algo tan especial que, por ejemplo, a veces iban y le ponían una queja de alguien. Y el maestro no agarraba de una vez a señalar a eso, a castigar, sino llamaba a las 2 partes. Él preguntaba. Y en las preguntas que él hacía, salía a relucir la verdad de lo que había sucedido. Muchas veces, casi la mayoría de veces, era al contrario de como le habían dicho las cosas. O sea, el maestro tenía una forma tan sagaz para sacar la verdad. O sea, eso es algo que uno se pone a mirarlo y ni el mejor detective tiene esa sagacidad. O sea, es una cosa tan especial que eso tiraba una pregunta que cuando la persona contestaba a la otra, ya si era una mentira, ya chocaba con lo que había dicho anterior. Y o sea, yo observaba y yo disfrutaba viendo eso, porque la verdad, eso era una forma tan simple, sencilla, pero efectiva, que el maestro utilizaba para sacar la verdad. Yo recuerdo en un problema que tuve por allá en Venezuela, en Cúcuta, cómo una persona expuso un problema que había sucedido, lo expuso de una forma tan sabia que yo dije entre mí, ya estoy frito. Sí, yo dije, ya estoy, aquí me van a procesar, aquí me van a... Porque yo vi que el tipo lo expuso de una forma muy elocuente. Sí, una coartada pero perfecta. Y su merced sabía que no era así. Y yo sabía que no era así, pero yo no tenía cómo revertir la cosa. Claro. Y el maestro dice, su merced plantea el asunto de una forma muy sabia, o sea, muy sabionda, no me acuerdo cómo fue. Le dijo al otro monje. Sí, le dijo, pero se peló aquí. Y le dice, se peló aquí,
Y de ahí le dijo a los monjes, le dijo, no hagan esto. O sea, dio un consejo ahí. Y de ahí pues arregló el problema. Y me acuerdo que mi hermana estaba involucrada en ese problema y estaba muy enferma. Mi hermana tenía la hemoglobina la tenía a 2.5. O sea, una persona afuera con la hemoglobina así, ya no se puede ni siquiera levantar de la cama. Y mi hermana, sin embargo, ella podía caminar y podía moverse, pues. Y bueno, el maestro arregló ese problema de una forma tan bonita. Y entonces el maestro agarró y me mandó a hablar a mí. Y cuando hablé yo, él dijo, no fue como a mí me contaron. Entonces después de eso, el maestro mandó a hablar a los otros. Ahí fue donde el otro salió con la forma muy inteligente de plantear el asunto, cómo había pasado. Y donde yo dije, bueno, yo ya estoy frito, aquí me hundió, porque... Y resulta que el maestro agarró y dijo, sí, su merced fue muy elocuente en lo que dijo, pero se peló aquí. Se peló aquí y le sacó el error y ahí, bueno, él dijo lo que había pasado y eso. Y salió la verdad a la luz. Y el maestro dijo, bueno, su merced cometió el error de no ser humilde y de aceptar lo que había pasado. Eso era para su merced. No, para el otro. Ya, para el otro. Al otro le dijo su merced, en vez de meterse y separarlos y tratar de que haya la reconciliación, se puso también a pelear. Su merced que se puso, a mi hermana le dijo también el error que había cometido y a mí también me dijo el error que había cometido. Sí, el error mío era que, bueno, en la pelea yo vine y le pegué en la cara a la persona. Pero él me dijo, la próxima vez que lo haga, porque a veces toca uno porque ya no queda otro camino, entonces toca retear. Entonces la próxima que lo haga, pues golpea ahí en el pecho, en el estómago, en las piernas, en la espalda, pero ya en la cara no, porque la cara es la imagen de Dios, ¿sí? Es la imagen de nuestro Padre Creador. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces ese fue el consejo que nos dio. Y una vez que ya nos arregló y nos abrazó a todos y ya todos arreglamos el problema, mi hermana dijo, a seguir de este instante, ella empieza a curarse, empieza a recuperarse. Y así fue. Al otro día ya mi hermana empezó a caminar rápido, ya empezó a subirse la hemoglobina, empezó bien. O sea, se recuperó de una. Prácticamente la medicina fueron las palabras del maestro. Y ahí nos dimos cuenta cómo el maestro tenía esa capacidad. Pues yo ya lo sabía, o sea, yo ya sabía cómo el maestro estudiaba las cosas y hacía preguntas a uno que el que quería esconder la verdad, mire eso. Y lo mismo lo tiene el maestro Samael, ¿sí? En estos días, por ejemplo, lo vimos cuando estaba hablando con una chica y el maestro vimos cómo le fue sacando a cucharaditas, le fue sacando la verdad, hasta que salió todo. Eso son características pues de los enviados de Dios, esa potestad que tienen, esa sabiduría que ellos han aprendido no solamente en esta existencia, sino me imagino que eso es un aprendizaje de todas las vidas que ellos han tenido, de todas las venidas, de todos esos viajes, porque cada viaje es una experiencia. Por eso dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Para que no se vaya a quedar un pedacito ahí por fuera, resulta que despuésito de eso, después que pasa eso, el maestro a mí me pregunta, me dice, oiga, ¿y su merced en qué labora? Me dice. Yo le digo, maestro, yo laboro, mi papá es zapatero, o sea, mi papá hace calzapios, hace calzados, y hacemos calzados ortopédicos. Nosotros, por la fórmula que hace un médico, traumatólogo, nosotros hacemos el zapato. Y pues con eso se le cura los defectos a los niños que nacen con el pie plano, que nacen con las rodillas metidas, las rodillas salidas, las piernas arqueadas, gastan el zapato por dentro, caminan con los pies así como un lorito. Bueno, todo ese tipo de problemas se curan a través de usar pues esos calzados. Entonces el maestro me dijo, oiga, qué bonita esa profesión que tiene, pero en eso que hace se está encarmando. Porque resulta que esa gente que nace con esos pies así es porque han tenido malos pasos en sus otras existencias. Es porque han cometido errores, han seguido pasos que son torcidos, pues, y por eso nacen con los pies torcidos. Entonces su merced al curarlos se está cargando ese karma de ellos. Pero no se preocupe, sígalo haciendo. Que yo me voy a seguir cargando con todo lo que su merced cure de aquí en adelante con sus calzados. Entonces, de ahí en adelante, yo recuerdo que los niños
mandaban a hacer un par, 2 pares, 3 pares. Empezamos a citar de que con un solo par de calzados los niños se recuperaban. Inclusive un doctor allá en Venezuela, había uno que se llamaba Torres, pero el otro fue el que nos dijo eso. Oigan, con su merced, ¿qué le hacen a los calzados? Que yo veo que con un par los niños ya se curan. Y les sale el candadito, se enderezan los pies, se enderezan los talones, se enderezan las rodillas. ¿Qué hacen? ¿Dónde estudiaron su mercedes eso? Entonces yo le dije, pues maestro, doctor, yo estuve en el Hospital Ortopédico Infantil como en una especialización, pero yo le expliqué, lo que pasa es que nosotros pertenecemos a una doctrina y hubo un maestro que nos concesionó esto. Sí, o sea, de los calzados ortopédicos, las plantillas ortopédicas y todo ese tipo de cosas. Y la gente se recuperaba rápido, pero no somos nos, es la fuerza de él que puso en esos calzados. Y aquí hay un caso que quisiera decir, pues, está por ejemplo el del venerable de los Peña, ¿cómo se llama? El que vende el yogurcito los domingos. Hay uno de los Peña, el hermano de Darjabey, que él tuvo un accidente, él casi se quita un pie con una guadaña que se le partió la cuchilla y le voló el pie por el tobillo, a la altura del tobillo, y Herpigen se llama él. Por aquí hay una sobrina que nos dijo el simbre. El venerable Herpigen tuvo ese accidente y le quedó el pie colgando en un tendón, solo en un tendón, y ahí se lo iba teniendo él mismo cuando se lo llevaron de aquí. Él estuvo con ese pie por allá abierto como 15 días, la intención de los médicos era quitarle el pie, pero ahí estuvo la ayuda de los maestros también y él recuperó, se fue recuperando, le hicieron una operación, le pusieron unas pletinas, lo acomodaron ahí, quedó que él para todos lados se desplazaba con la moto. Él mismo me contó eso, yo para todos lados es con la moto, que voy para el venado con la moto, que voy para la bodega a comprar algo con la moto, que voy porque él le duele el pie para sentarlo. Entonces él un día fue ahí donde yo estaba laborando con calzados y me dijo que si no tenía unos zapatos para él. Yo le dije que sí, claro, que le podíamos hacer unos zapatos. Entonces él vio unas botas que yo tenía ahí. ¿Y estas botas qué tal? Yo le digo, bueno, si quieres mídasela a ver cómo le quedan. Y él se llevó las botas y al tiempo vino y me contó que ahora va caminando para todas partes, que va caminando para la bodega, para el venado, para los negocios que quedan ahí cerca de su casa, que camina mucho y que él se siente feliz con esas botas. Y entonces yo le dije, no, pues ese es el maestro, porque ahí está la energía del maestro de esa concesel que él dio en aquel entonces. Y la verdad, pues, yo me siento muy feliz por eso, porque pues yo me imagino, ¿no?, que los pasos de las personas que se ponen los calzados que hacemos se van corrigiendo. Si tienen alguna caída todavía se van levantando esa caída, ya no se vuelven a caer. O sea, yo me imagino todo eso cuando estoy haciendo el calzado. O sea, hago una labor aparte de ser física, es como una labor teúrgica ahí que se hace con el calzado. Y que, bueno, yo siento que es como cuando cerca construía esos violines que son tan famosos en el mundo, ¿no? Los violines de Stradivarius, que en esos violines hay algo diferente a los demás violines, ¿no? Yo siento que estoy haciendo una obra de arte entre la humildad de ser zapatero o calzapiador. Entonces, esa es la anécdota que quería contar acerca de los calzados. Y como quien dice, de todo ese mal que había pasado, de todo ese problema que había sucedido, surge esa cosa tan bonita que es la de los calzapios en aquel entonces. Hay la bendicel, y más cuando el maestro Kelly Zeus o el maestro Samael dan una probacel, dan una concecel, es porque se están echando el karma, algunos seres de ellos que tienen especial para recibir el karma. Al hacer esto su merced cura, pero en realidad no es su merced, es la energía del maestro, es la concecel que el maestro Kelly Zeus da, o el maestro Samael. Así como cuando viene algún médico y dice, bueno, le concecelo que formule, que medique, y yo me arrastro el karma, lo dice el maestro, yo me arrastro el karma de esa persona, su merced no se va a ensuciar. Se está haciendo prácticamente un mediador entre esas energías de Lucifer y del diablo, que son las que vienen a llevarse el karma que tiene la humanidad. Sí, y como testicierto de eso, yo recuerdo que yo conseguí la oportunidad para hacer un curso en el Hospital Ortopédico Infantil San Juan de Dios allá en Caracas. Tuve la oportunidad de entrar a ese lugar a aprender.
Y me tocaba ir a medir a muchos pacientes que eran operados de columna, eran operados de las piernas, habían perdido piernas. O sea, me tocaba, a veces era un poco doloroso ir, por ejemplo, una persona que estaba recién operada de la columna, ir a tomarle las medidas, enyesarlo para hacer el molde de hacerle, por ejemplo, un corset, para que usara inmediatamente ese corset para que no se perdiera la operación. Era tan doloroso ver a esas personas cómo sufrían, cómo se le bajaban las lágrimas, sintiendo ese dolor, porque los levantábamos de la cama así recién operados de la columna. Y ese era como se llama el método, ¿no?, que había ahí. Veía cómo, por ejemplo, todos mis compañeros con los que yo aprendí, que eran técnicos muy especializados, cada uno en su área, tenían problemas. Había uno, el que hacía las piernas, le faltaba una pierna. Había tenido un accidente y había perdido una pierna. O sea, ahí se ve cómo se va cargando el karma de las personas que sufrían eso. Había uno que tuvo una niña que nació sin rodilla. O sea, vino sin rodalgia. Es evidencia total. Sí, había otro que sufría de la columna. Conocí un señor al cual nosotros le hacíamos los calzados ortopédicos, que él tenía su ortopedia en otra ciudad, y él recibía la labor y nosotros se la hacíamos. Y ese señor usaba como 5 aparatos. Usaba unas férulas, usaba una para las piernas, usaba un aparato para las columnas y usaba un collarín. Parecía como si fuera una máquina ese señor. Y él me dijo que a lo largo de los años, tenía mucho dinero por la ortopedia, pero a lo largo de los años empezó a surgirle problemas y problemas. Claro, todo lo que curaba se le caía encima. Es otro ejemplo de cómo la persona que entra a esta doctrina se va librando de cantidad de cosas que le pueden suceder en la vida. O sea, uno nace a través de los actos y del karma que trae, tiene como una cantidad de suplicios y cosas que le van a pasar en esta vida, pero el simple hecho, y no solamente uno, sino los familiares de uno, el simple hecho de pertenecer a esta doctrina y aún más vivir en este lugar tan especial, a todas esas personas se les va quitando todas esas cosas malas, y a la misma persona que está aquí se va alejando todo ese mal de su vida. Es como un camino que es negro, pero se va tornando blanco, se va tornando puro, limpio. O sea, eso es una bendición tan grande, como conversaba ayer con un ser que hablábamos de la vida que se llevaba aquí en el templo, que era una vida tan bonita, porque la verdad la vida que la gente lleva afuera es tan triste, porque viven esclavizados con la labor, con el trabajo, dejan sus niños en guarderías, la esposa trabajando en un lado, el esposo trabajando en otro lado, llegan tarde la noche, cansados, acuestan a reposar al otro día el mismo tren, las mismas preocupaciones, que el alquiler, que el servicio, que los problemas, que el colegio, que los niños por allá botados. Cuando se dan cuenta, los niños crecieron y no les dedicaron nada, ya los niños se casaron, se volvieron adultos, se fueron y ya no los disfrutan, ya pasó. O sea, es una vida que es una ilusión, realmente es una mecánica, una rutina que es venenosa, que va acabando con las personas, con todos sus valores, ¿sí? Entonces, por eso el maestro decía que trabajo es trabajo, ¿sí? Y que es una traba que la persona tiene. Entonces no es que estamos diciendo que no hay que elaborar, porque sí existe la labor, existe el traalto y se puede elaborar, pero hay que buscar la forma de equilibrar. Como dijo el venerable Tapo de por ahí en estos días, que nunca han visto un velorio con acarreo, ¿no?, con una mudanza. O sea, que nadie se lleva lo que tiene aquí en esta vida, sino nos llevamos todas las buenas obras que hagamos y también todas las malas obras. Y si hay muchas malas obras, pues hay gente que hasta en el momento de la muerte empieza a ver cosas feas y no quiere morirse, porque eso depende de todos nuestros actos a lo largo y ancho de nuestra vida. Bien, maestro, continuamos. Ahora sí, catorceno, nos habló del catorceno. Sacan los maestros Hakelium Zeus Induceus, el primer perdón. Eso está en la Biblia, donde el maestro quitaba todos los registros, todo a su pueblo. Es la primera vez que prácticamente reúnen a su pueblo para quitarle todo el karma de todos los delitos, maestro. Prácticamente lo que el maestro Samael ahorita está haciendo. Entonces la persona quedaba limpia de todo ese registro de delitos que hubiera hecho. Bueno, ahí habían compromisos, la gente llegaba al Canda de todos los diferentes lugares de Colombia y de fuera de Colombia, y se hizo, el maestro escoge unos abad, fueron 14 abad, que eran como la cabeza de estos senos, porque el cuerpo lo dividió prácticamente en 7.
el templo de Dios en 7. Entonces unos se tienen altargados de lo que es la parte de la Licertacel, otros lo que son todo lo que tiene que ver con las aguas, otros de la cabeza, todo lo que era doctrina. Bueno, su merced nos va a ir contando algo de eso, me imagino. Adelante, venerable Hamble. Un proceso muy bonito, tuve la oportunidad de estar allí, eso se realizó en el Canda. El maestro, digamos que hizo porceles de 14 porceles de la humanidad, ¿sí? Digamos que la humanidad son 7.000 millones de personas, dividió esas 7.000 millones de personas en 14 porceles. Y cada porcel de esas era una porcel del cuerpo. Él dibujó como ver un hombre acostado en el Canda, que empezaba desde el portal hasta arriba, no por el salón, sino de la casita de los pajaritos hacia la izquierda un poquito, ¿sí? Su merced recuerda donde vivía la familia de la maestra Maywer Pepple, ¿se acuerda dónde vivía ella? Sí, claro, maestro, prácticamente sí, lo que su merced es una subidita y así por los baños, hacia la izquierda. Sí, eso, por ahí, esa era la cabeza, y ahí hasta abajo, hasta lo que es el portal. Entonces, había 7 Evas y 7 Abas, o sea, 7 damas y 7 caballeros. El maestro escogió los que tenían más seres develados, específicamente los que fueran cuatricentrados, ¿sí? Que tuvieran un Mahatma, un dragón, un maestro, un demonio. Eran los seres más especiales. Él mismo les hizo a cada uno una cinta, un temporal que tenía unas letras cósmicas, cada uno. Y cada uno laboraba en un punto específico del cuerpo. Por ejemplo, uno era el pie derecho, la otra era el pie izquierdo, uno era la rodilla derecha, el otro era la rodilla, y así todos los 7 hasta llegar a la cabeza. Recuerdo que en la cabeza estaba el maestro Ewis Baal con la esposa, la maestra Rubedo. Eso se llevó a efecto, ahí fue cuando pasó lo del alicierto que te conté que me llevé esa cuestión. Bueno, ahí fue donde me develaron de ese hecho que pudo haber sido un problema, salió el premio que fue el Simbre. Y o sea, yo creo que el premio fue de que yo no reaccioné ante la forma como el maestro Bisbal me dio el sermón, sino que yo me quedé tranquilo. Y ese era el toro que parecía, porque él es el demonio Valpeor. Él es el demonio Valpeor, y el Valpeor es un toro, el toro que construyeron los israelitas cuando Moisés subió a la montaña en busca de la tabla de los mandaciertos. Ahí en el 14º, recuerdo que entre los que estaba la maestra esta Maywer Pepil, estaba el cibio de ella que era el Uniforzón, estaba el maestro que era Faflus, estaba Guasti, la maestra Dagla, bueno, todos estos seres que eran los que eran cuatricentrados. En aquel tiempo no cualquiera tenía un simbre, y recuerdo cuando el maestro empezó a dar los simbres, no era que Mahatma maestro, era por ejemplo el chela amarillo, el chela azul, el chela aguamarina, cosas así, sino que poco a poco fue surgiendo, hasta que hoy en día pues ya vemos que hay grados hasta como hierofante. Bueno, en la cuestión del 14º surge un hecho, que un día el maestro está cumpliendo heliocrones. Bueno, para amanecer ese día, hay otra anécdota, para amanecer ese día que el maestro está cumpliendo heliocrones, no mentira, sí, para amanecer ese día. El día anterior está un poco de monjes que organizando danzas, el chalón, sí, todo el evento, danzas y cosas para celebrarle la fiesta al maestro Kellyn. Y está unos así organizando que una danza de música venezolana, otros de mexiquense, otros, bueno, así todos. Cuando el maestro en la tarde dice, no me van a celebrar nada, no quiero que me hagan nada. Y entonces todo el mundo se quedó así tranquilo, porque ya el maestro dijo que no le celebraran nada, que no hicieran ninguna presentación, nada. Pero cuando fui lo llevé allá a reposar, nos dice a los que estábamos ahí, que éramos como unas 10 personas, nos vemos en la fiesta. Nos vemos en la fiesta, dice el maestro. Ese fue el buen reposo. Sí, ese fue el buen reposo, nos vemos ahora en la fiesta. Bueno, yo me quedé reposado cuando me veo por ahí en un salón tan bonito, y estaba yo preparando el alicierto, preparando un poco de picado de frutas. Había unas frutas que yo nunca he visto, una especie como de fresa, pero del tamaño de una manzana. Y recuerdo que habían unas frutas que no las puedo describir porque no están aquí en la tierra, no hay. Todos estábamos con unas túnicas de colores cada uno. Recuerdo que
que el maestro Eliseus estaba con una túnica, bueno, la túnica que él usaba en el sueño era morada. Y yo me despierto al otro día con aquello tan bonita esa fiesta que había el maestro, la maestra Afrodita, el maestro Samael, todos vestidos tan diferentes. O sea, yo me quedé en la cama como media hora recordándome ese sueño tan bonito, mano, tan especial. Entonces digo, pero esto habrá sido verdad, y el maestro nos dijo que nos vemos en la fiesta. La fiesta era igual, celebracel. Sí, la celebración del cumpleaños del maestro. Pero en lo interno ya. Sí, entonces yo al que vi mucho en la fiesta para allá y para acá y todo moviéndose era el maestro Eliseus. Entonces el maestro Eliseus en el sueño cargaba una túnica morada con unas cintas doradas amarradas y el cuello me acuerdo que era doradito. Entonces yo me le acerco al otro día, ya en la realidad me le acerco al maestro Eliseus y le digo, oiga maestro, su merced sí tiene conciencia de la fiesta que hubo anoche. Y me dice, ¿y su merced se acuerda? ¿Su merced se acuerda de la fiesta? Sí, maestro, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que lo vi a su merced vestido de azul. O sea, yo dije una mentira, o sea, para ver qué me decía él. ¿Sí me entiende? Yo le digo, me dijo, no, yo estaba vestido, era de morado. Usted está consciente. Sí, esto pasó en lo interno, fue real. Entonces, esa fue la anécdota de la fiesta que se hizo ese día. Ese día que el maestro estaba cumpliendo Hilocrones, se fueron para el Socorro, se fueron algunas personas, entre ellas se fue Radmiladi con Guaspagao, y le compraron un racimo de flores al maestro, y le trajeron el ramo de flores al maestro, y de rosas. Rosas. Sí, rosas rojas, creo que, ahora no me acuerdo muy bien, yo estaba ahí de mandadero. Cuando el maestro los ve que traen ese, maestro, mira, aquí le trajimos este ramo de flores. ¿Se acuerda de eso, no? ¿Sí? Bueno, sí, y el maestro agarró y se empiezan a bajarle las lágrimas. Empezó a llorar el maestro. Y el maestro dice, es que las flores así se usan en los funerales. O sea que ustedes están deseando que yo me muera. Y caen esos dos manes ahí de rodillas. No, maestro, nosotros no queremos que su merced se muera. No. Y empiezan licencia, maestro, perdóneme y tal. Y no sé qué, empiezan los dos ahí. Y me acuerdo que cayeron al piso arrodillados. Y el maestro, perdónenme. Entonces el maestro, no se preocupen, tranquilos, no se preocupen. Recuerden que cuando vuelvan a ofrendar una flor, la flor se ofrenda, pero en la macetica, viva. Porque la flor es la representación del amor. Y si nosotros entregamos una flor muerta, pues es el amor muriendo, sí, es el no querer, y ese es el error que cometen las parejas hoy en día, que se ofrendan rosas muertas, muriéndose. Él explicó eso sobre las rosas, pero no se preocupen que yo tengo una labor para estas flores, para estas rosas. Entonces mandó a que trajeran unas alas, agarre el jugo que tenía ahí, la mandó a lavar y le dijo, pónganmele un poquito de agua a estas rosas acá, y se fue para el lugar donde correspondía a la rodilla izquierda. Y en esa rodilla correspondía a un abad que era el maestro Faflus, ¿sí? Que ahí se ponía con su grupito de gente que se ponían a hablar de doctrina durante tanto tiempo y se iban corriendo. O sea, las personas iban corriendo hacia el otro punto porque era como una rotación de energía que había. Y se estaba perdonando a la humanidad de muchos delitos. O sea, cuando los maestros realizan un perdón así es porque la esfera está en un peligro, hay algo latente allí, y que ellos lo negocian con algún tralto. En este caso fue el 14º. Entonces el maestro mandó a pedir un barretón o un asadón, no recuerdo cómo fue la herracierta que usó, y abrió un huequito ahí y me hizo como una tumbita y metió las rosas ahí. Y todos nos quedamos ahí. Uy, ¿qué pasó aquí? Y entonces dijo, mándenme a buscar al que era Faflus. Y todos nos quedamos, ¿cómo así? Que el que era Faflus. Y entonces sí, nos reunimos ahí en la casita de los pajaritos y yo le llevé ahí al que era Faflus. Y Faflus había pedido licencia el viernes o el sábado, no recuerdo. Lo cierto fue que él se fue a Bogotá y regresó el lunes. Cuando él regresa el lunes ya viene con el cabello cortado y se vuelve a poner el temporal y a ubicarse en su puesto, pero como el maestro todo lo sabe, el maestro le dijo todo lo que él había hecho allá en Bogotá, que había ido a una discoteca, se había cortado el cabello, había tomado, bueno, cantidad de cosas. Y él en esa andanza que hizo, pues perdió todos los seres que tenía. Y, o sea, el maestro cómo sacó la verdad
ahí sin preguntarle nada, o sea, después dijo que sí, que todo lo que el maestro había dicho era cierto. El maestro en su infinito amor, porque la verdad ahí vemos la existencia de los seres como son. El maestro, este ser había quedado tan desanimado, o sea, había quedado tan con la moral baja y como tan poca voluntad. El maestro le ofrendó por 33 días alicierto especial y una cantidad de frutas, y puso al venerable dragón Irfaquima a que fuera el instructor de él en pesas 3 veces al día, para que él fortaleciera otra vez la voluntad y no se cayera, o sea, no se desplomara, porque una caída de esas era una caída muy fuerte, pues. Entonces, eso fue lo que sucedió ahí con el catorceno, que dejó de llamarse en ese momento el catorceno y se convierte en el treceno, ¿sí? Ya entramos en otra vibración, porque ya empieza a regir el 13, ¿sí? Él queda como el hombre queda como chueco ahí. Lo de la rosa es así. El maestro nos enseñó que cuando una pareja de novios, de civios, ahí sería de novios, dan rosas, el amor dura tanto como lo que dura una flor. Así, se empieza a marchitar, se seca y se va acabando. Por eso siempre enseñó que mejor, antes de dar rosas o flores, es mejor dar girasoles. ¿Qué es? El girasol dura el tiempo, es la flor del girasol simboliza el tiempo, porque ella va buscando el sol siempre, va buscando el sol al amanecer, al atardecer, pero siempre está en constante movimiento, buscando solarizarse, porque es una flor solar. Y antes que de ofrendar así, rosas, flores, cortadas, es mejor ofrendar siempre en una plantica viva, porque así va a durar. Hoy en día se puede ofrendar una orquídea, por ejemplo, bien bonito. Se tiene la persona en la casa, puede ser hasta en apartamentos si vive, se mantiene esa orquídea bien bonita, se le da vida y se le pone a vivir doctrina. Se está ayudando a que un ser que está en esa orquídea, por ejemplo, se libere, oiga doctrina y se vaya liberando, vaya avanzando en su proceso evolutivo. Esto pasó así, y este personaje que era Faflus, que después, que quedó sin cimbre, se llamó Óscar Gómez, pasó con el tiempo, pasó a ser uno de los mayores detractores de la doctrina, enemigo de la doctrina, persiguiendo siempre, como buscando hablar mal del maestro y siempre, inclusive, persiguiendo taoístas, terribles, maestros, terribles, porque siempre demostró, siempre que había algún sacrificio, nunca estaba, siempre se levantaba tarde, no estaba nunca en un recibicierto del día, comía a deshoras, y así lo que su merced dice, se iba y se volaba, pensaba en alguna forma que el maestro nunca se daba cuenta, pero se iba, estaba en discotecas, estaba por allá con mujeres, hacía de toda una cantidad de cosas, pero seguía aquí, no se iba, y el maestro en su infinita misericordia lo tuvo, le ayudaba, le ayudaba, hasta que ya prácticamente él vino a cumplir lo que tenía que hacer, y es torcerse, ser un enemigo de las cosas de Dios. Sí, él más adelante, el maestro le devela el demonio Gorkifer, y o sea, eso es todavía una misericordia muy grande, o sea, tener un cimbre para que no se pierda, ¿no? Entonces eso sucedió y convirtió el catorceno, que era una labor, un tralto para limpiar a la humanidad, lo convierte en el treceno, donde ya empieza a girar todo al contrario. En el treceno se empieza a girar, si la labor empieza a girar hacia la derecha, empieza a girar hacia la izquierda en lo que es el recorrido de los seres. Las runas que se hacían en el templo empiezan a hacerse de para atrás. O sea, si uno avanzaba de para adelante, ya las runas se hacían de para atrás. Ya empezó a manejarse otra energía en ese momento. O sea, para que veamos la importancia de lo que somos y representamos todos los seres que tenemos estados de almas develados. Hay que luchar por mantenernos, por seguir en ese camino, porque muchas personas han recibido muchos galardones, muchas bendiceles, curaciones, pero la verdad es que uno de los delitos más grandes que tiene la humanidad, uno de los defectos más terribles que tiene la humanidad es la ingratitud. Y todos debemos de ser despiertos en esto, o sea, ser gratos, todas las cosas que los maestros nos han dado, que son cosas que de repente nuestras almas han estado esperando desde siglos, y nos la dan, y de repente la persona se porta así, o sea, como ya se ve curado, ya se ve bien, entonces
se va al mundo otra vez. Entonces no debemos hacer esto. O sea, nosotros todas estas cosas que decimos, yo creo que tenemos que tomarlo no a forma de crítica, sino a forma de un espejo, ¿sí? A forma de que esto sirva para que nuestros hijos, nuestros familiares, aquellos que son allegados a nuestros antropogenios, siempre abrirle los ojos y que no caigan en este terrible error. Así es, Mahatma Ambley. Y bueno, de esto salen muchas cosas porque la importancia de ser monje, de estar centrado en las cosas de Dios, porque aquí cada uno de nosotros representamos muchos seres. Esto repercute en que se abre la novena esfera. ¿Recuerda, maestro? Al abrirse la novena esfera empiezan a suceder una cantidad de accidentes en esta esfera, en el Kanda con los monjes. Hay gente clarividente que logra ver seres que van sin cabeza, sin brazos, partes de cuerpos andando. Hay un ser que intenta perder el dedo carrillo. Hay un accidente en la puerta del Kanda. Bueno, accidentes, todos los días se ven accidentes porque se abrió la novena esfera, que es la que rige los accidentes. Entonces, para que nos demos cuenta lo que repercute el no estar en ese connubio con las cosas de Dios. Adelante, venerable hombre. Sí, ahí en el treceno recuerdo que cada quien, o sea, no era el treceno, sino era una costumbre que el maestro había implantado de que cuando se cometía algún error, al monje se le ponía a hacer 1, 2 o 3 runas, dependiendo de la gravedad del error que cometía. En ese tiempo creo que habían como 3 tipos de runas que se estaban haciendo, y las runas eran desde el portal del Kanda hasta el final del chalón y volver, era una runa, esa vuelta pues. Entonces el maestro Keliun Zeus también, él cuando veía que él de repente había una falla en él también se colocaba runas, como siempre ha sido, que es el ejemplo vivo de las cosas que ellos enseñan y implantan por orden de Dios. Por ejemplo, en ese tiempo, creo que el maestro debía casualmente, creo que era 13 runas. Es que él se procesaba también. Él también se metía sus runitas. Entonces, yo recuerdo que yo no tenía runas, yo estaba ahí pero no tenía porque no había metido todavía en la pata por ahí en ninguna parte. Entonces yo me pongo y le digo, maestro, ¿será que yo le ayudo a su merced con una de las suyas? O sea, yo quería hacer runas. ¿Será que yo le ayudo a su merced con una de las suyas? Y se me queda mirando el maestro, ¿no? Y cuando se me queda mirando, yo hasta ese momento ya había entendido más o más cómo era el maestro, ¿no? Tenía una pequeña idea de cómo era el maestro y yo dije, ay, Dios mío, ya abrí la boca aquí como no era, ¿no? Entonces el maestro me dice, vaya y busque a otro y entre los dos me ayudan a mí con una runa. Entonces empecé a buscar a buscar entre la gente y el que aceptó fue Obalturlá. Obalturlá dijo, no, pues vamos. Entonces llego allá donde el maestro, él nos va a ayudar con una runa a hacer una runa de las suyas. Y la runa que era que uno se ponía las 2 magdus acá en la rodalgia, y caminaba de para atrás, así, hasta llegar a hacer esa vuelta. Esa era una, sí, era una runa caminando así, agachado, agarrándose la parte posterior de las rodalgias. Y entonces, ¿de dónde hasta dónde? Desde el portal al final del chalón y volver. Hacia atrás. Hacia atrás. Y luego se devolvía también. Sí, hacia atrás porque era el treceno. Y resulta que me dice el maestro, empiece su merced, o sea, me manda a mí adelante. Y cuando yo me agacho allá a hacer la runa, yo inmediatamente sentí como si ya hubiera hecho como 4. O sea, sentí que se me iba a reventar aquí esta parte de las piernas y no era capaz de despegar los pies del piso. Y sentía del peso que yo sentía encima y yo, hágale, y trataba. Y el maestro agachado ahí más atrasito, hágale, que voy atrás. Y yo Balturlá más atrasito y los demás más atrasitos. Y no, mano, yo no podía dar un paso. Y yo tenía 18 heliocrones, estaba bien física inti. Mano, yo no podía dar un paso más, no aguantaba, estaba casi que me reventaba. Y me acuerdo que los que estaban ahí, yo alcancé a ver que decían, uy, ese venezolano sí es flojo, no puede. Y yo, uy, qué pena que yo sentía en ese instante, porque ahí estaba el que filmaba, el que grababa, el escriba, los otros demás, los atalayas, el mandadero. Y yo, ay, qué pena yo. Bueno, al final tuve que decirle, maestro, no puedo hacerlo. Y me dijo, ¿qué tal el peso del karma de la humanidad? Era por el peso del karma. ¿Sí? Claro, así me puso, y solo era la mitad.
O sea que donde me lo ponga completo, me hubiera clavado ahí en el piso. Hunde, maestro, lo hunde. Y entonces él me dice eso, ¿no? Me dice, ¿qué tal el peso del karma de la humanidad? Ahí donde reconocemos que el maestro es Atlas. O sea, el maestro es ese ser que en la mitología griega tiene al mundo en su espalda, ¿sí? Esa es la simbología de Atlas. Por eso él es Atlas, el maestro Kelium Zeus. Y entonces yo digo entre mí, ¿cómo un ser puede vivir con ese peso encima? ¿Cómo puede ir a hacer ejercicio? ¿Cómo puede ir a bañarse? ¿Cómo puede ir a comer? ¿Cómo puede ir a arrear? ¿Cómo puede hacer tantas cosas con ese peso encima? O sea, la verdad, ahí es donde uno reconoce el valor tan grande y los valores, los dones tan gigantes que hay en nuestros maestros. Como por ejemplo, cuando él hacía, una vez recuerdo que hizo tantas posiceles de Magnus que hizo aquí en la batea. Recuerdo que eran filas y filas de gente ese día. Y recuerdo que al otro día el maestro amaneció con los pies reventados por debajo. Llagas por debajo de los pies. De todo el karma que recibió de la gente que limpió ese día. Ese día el maestro le tocó andar en bicicleta. El maestro ese día no pudo caminar. Anduvo en bicicleta para poder desplazarse de un lugar a otro. Porque no podía caminar. O sea, una de las tantas anécdotas de cómo ellos se cargan de los karmas de nosotros, ¿ya? Y que esto es una oportunidad maravillosa que tienen los seres humanos actualmente, de que se encuentran los enviados de Dios que hacen tantas limpiezas, tantos perdones, tantas remiseles, tantas bendiceles, tantos estados de alma. Todo eso es una cantidad, es una riqueza invalorable, que debemos cada día pensar en eso y tener la conciencia de lo que tenemos encima, la responsabilidad que tenemos encima con nuestros seres, con nosotros mismos y también con nuestros hermanos, con la humanidad entera. Entonces eso es lo que pues quería emitirles ahorita en este instante, que me vino porque de todas las cosas que recordaba, eso no lo había recordado. A lo que contamos la historia de las runas, me acordé de ese evento que sucedió ese día con esas posiciones de Magnus que hizo el maestro. O sea, es tanto el peso del karma que hasta la viteria se resiente, maestro, y sale por algún lado. De esos grandes tesoros que ellos nos han entregado a nosotros. Yo, la verdad, a veces pienso, ¿qué habremos hecho, no, Uski, de que tuvimos la misericordia de pertenecer a este pueblo y que le pedimos al maestro Kelium Zeus que nos dé esa voluntad, esa fortaleza, esa firmeza, fuerza, sabiduría y todo lo que hace falta para permanecer en ese camino del filo de la espada y no desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Todos aquellos seres que estuvimos y han estado al lado de los maestros a lo largo del tiempo, les envío ese mensaje, que no se dejen envolver por el mundo. El mundo es una ilusión, el mundo realmente es una mentira, ¿sí? Lo más importante es todo lo que podamos hacer en esta vida, es una oportunidad muy grande.